¿Qué se considera como pequeño o gran pecado en el trabajo espiritual? Antes que nada, debemos saber a qué se considera como trabajo, es decir, cuál es el significado de la palabra trabajo que nosotros usamos. Deberíamos saber que nos dieron 613 misbot, preceptos de la Torah para cumplir, y las 7 misbot de nuestros grandes sabios. También debemos observar las costumbres de Israel que establecieron los grandes hombres de Israel. Cada lugar según su costumbre. Ellos determinaron para nosotros qué es una gran misbah y qué es una gran transgresión. Por ejemplo, nuestros sabios dijeron, grande es el respeto por el padre y por la madre, porque el Creador fue más estricto al respecto que acerca de su propia gloria. O los actos de bondad son más grandes que la caridad misma. Y muchos otros como estos han escrito nuestros sabios. Lo mismo se aplica a las transgresiones. Nuestros sabios dijeron, el castigo por difamación es peor que el castigo por idolatría. Encontramos que ellos determinaron qué es una gran mitzvah y qué es una pequeña mitzvah, comparando una con la otra. Además, con respecto a las transgresiones, determinaron cuál es una transgresión grave y, en contraparte, qué es una pequeña transgresión. Debemos creer que lo que determinaron es realmente así. Este es el significado de tener fe en los sabios, que debemos creer lo que dijeron y no debemos dudar de ellos. Todo esto se llama Torah, lo que significa que la mano del hombre no pertenece a lo referente a esto. Trabajo se denomina por lo que la persona hace, dado que la persona que trabaja estudia la manera de cumplir las lecciones. Es decir, que la intención que se tiene sobre el acto no está en nuestras manos de ninguna manera. Por el contrario, esto se refiere al motivo. Es decir, que por ese motivo el trabajador observa la Torah y las misbot. En esto, hay grados por parte del trabajador. Es lo que dijo Maimónides. Por lo tanto, cuando se enseña a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar solo por temor y con el fin de recibir una recompensa, hasta que aumente su conocimiento y adquieran más sabiduría. Y entonces se les revelará ese secreto poco a poco. Vemos que Maimónides dice que hay grados en el motivo. Es decir, mujeres, niños y a las personas sin educación tienen el motivo lo lishma, no en su nombre. Y aquellos que hayan adquirido mucho conocimiento y sabiduría, se les da otro motivo, que es el de lishma, en nombre de la Torah, lo que significa que deben trabajar para dar contento a su Creador y no en beneficio propio. De acuerdo a esto, se deduce que en la práctica no hay diferencia entre lo pequeño y lo grande. Pero en la intención, es decir, en el motivo por el cual se observan la Torah y las misbot, sí existen diferencias entre los tipos de personas. Algunas personas pertenecen al público en general. O como dice Maimónides, la mayoría de las personas sin educación.
Existe una diferencia entre el público en general y el individuo. Es decir, algunas personas particulares no quieren ir por el camino del público en general, es decir, trabajar para su propio beneficio, sino que se despierta en sus corazones la pasión de trabajar con el fin de otorgar. Debemos saber que el trabajo de otorgamiento significa que la persona es el dador, mientras que en el trabajo para recibir recompensa, el Creador es el dador. Hay una gran diferencia entre ellos, porque cuando el motivo por el que se trabaja es lo que uno recibe a cambio, resulta que la persona evalúa la magnitud de las misbot de acuerdo con la retribución. Es decir, que si hay una gran e importante retribución a cambio del trabajo, la persona lo considera como una gran misbah, ya que se fija en la recompensa. Por el contrario, en el trabajo de otorgamiento, donde el hombre es el dador, se considera la grandeza del receptor, es decir, a quien la persona da. Cuanto mayor es el receptor, mayor y más importante es esta acción de dar. Es como nuestros sabios dijeron, con una persona importante, si ella da y él dice, por este medio está santificada o casada, es como si él le hubiera dado por lo que ella disfruta de que él la reciba. Por lo tanto, vemos que la grandeza de la acción de otorgar depende de a quién le damos. Con esto medimos la grandeza del acto. Es decir, si uno le da a una gran persona, se le considera como una acción de gran otorgamiento. Y si le damos a una persona pequeña, se le considera como un pequeño otorgamiento. A partir de esto, podemos medir cuál es la medida del trabajo de otorgamiento. Es decir, si una persona le otorga a un rey pequeño, ese es un trabajo pequeño, ya que el dador no está tan impresionado al dar a un pequeño rey, ya que la persona no admira a un rey pequeño, pero si otorga a un gran rey, entonces el otorgamiento es un acto grandioso porque ella disfrutó de que él recibiera de ella. Es un gran placer porque le está otorgando a un gran rey. Por lo tanto, vemos que la cuestión de la grandeza o pequeñez del otorgamiento depende del propio trabajador. Es decir, quien se dedica a la Torá y a las misbot es el que determina a qué tipo pertenece. Y si todavía está aprendiendo lo que se llama misbot, preceptos enseñados por las personas, es decir, que aún se dedica a la Torá y a las misbot para su propio beneficio, como lo menciona Maimónides, que dice, cuando se enseña a los pequeños, a las mujeres y a las personas sin educación, se les enseña a trabajar para recibir una recompensa, llamado Lolishma. La cuestión de enseñado por las personas significa que como está acostumbrado a trabajar hasta el momento, que es Lolishma, esa persona mide lo pequeño y lo grande de acuerdo al tamaño de la recompensa. Pero aquellos que trabajan para otorgar lo miden según la grandeza del que recibe del trabajador, como se menciona anteriormente.
En consecuencia, podemos entender que podría haber dos personas que realizan la misma mitzvah, y uno de ellos la considera como una gran mitzvah, ya que la realiza para un gran rey. Por lo tanto, siente que está sirviendo a un gran rey, lo que lo hace sentir feliz y contento, porque se le ha otorgado el gran privilegio de servir a un gran rey. Y su alegría no tiene fin. Por el contrario, la otra persona no piensa que todo lo que hace es para servir a un gran rey, sino a un pequeño rey. Es decir, que ve que nadie aprecia el cumplimiento de sus preceptos. Pero, como se apiada de ese rey, observa sus mandamientos. Sin embargo, la persona entiende que el rey debe ser considerado con él, porque él se apiada del rey, aun cuando ninguno otro quiere mirar al rey. Y esa persona mide lo que el rey le paga a cambio de su trabajo. Y si la recompensa que le da el rey no es suficiente, atrayente para él, aunque hace todo lo que el rey le ordenó, entonces lo hace lentamente, sin vitalidad, ya que la recompensa que el rey le dará por su trabajo no es suficiente para él. Y de acuerdo con esto, esas dos personas que hacen lo mismo, a uno de ellos considera que está cumpliendo con un gran precepto, porque recibe mucha vitalidad y euforia al servir a un gran rey, mientras que el otro no tiene euforia y lo hace por la fuerza, ya que la recompensa que recibirá más tarde no le parece importante. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre ellos, porque uno piensa que la mitzvah que está observando es una pequeña mitzvah, es decir, de poca importancia, y el otro la considera como una gran mitzvah, es decir, que él dice que no puede apreciar la importancia y la grandeza de la mitzvah y siente que no necesita recibir ninguna recompensa por ello. Por el contrario, ahora siente la recompensa, ya que tiene un gran placer, ya que ha tenido el privilegio de servir a un gran rey. De esto se deduce que está contento porque ya recibió la recompensa y no necesita creer que recibirá una recompensa, ni tiene dudas sobre la recompensa, como para que podamos decir que no está contento, ya que duda de la cuestión de la recompensa y el castigo debido a que ya recibió la recompensa en el mismo momento y él no espera ninguna otra recompensa. Más bien, él cree que está sirviendo a un gran rey y eso le da placer, ya que es algo por lo que vale la pena haber nacido y tener el privilegio de servir a un gran rey. Por lo tanto, es la persona misma la que determina lo que considera como una gran mitzvah o una pequeña mitzvah.
Sin embargo, a veces puede ocurrir lo contrario, lo que significa que alguien que sigue una línea determinada, donde todas sus acciones se dirigen a que el acto que realiza esté bien en todo detalle y sutileza, ya que la razón por la cual se dedica a la Torá y las misbot es para recibir una recompensa en este mundo o en el próximo, pues cree en la recompensa y el castigo cuando realiza la mitzvah. Por lo tanto, es meticuloso al hacer las mitzvot más importantes, según lo que nuestros sabios determinaron acerca de lo que es una gran mitzvah y la que es menos importante. Y cuando cumple la mitzvah que ha elegido, que es una gran mitzvah, se siente feliz y siente que es la persona más importante de todas, ya que tiene una recompensa mayor que el resto de la gente. Naturalmente, él realiza la mitzvah con un gran entusiasmo. Pero su amigo, que cumple la misma gran mitzvah que él, no quiere trabajar con el fin de recibir una recompensa, sino que quiere trabajar con el fin de otorgar. Pero para trabajar con el fin de otorgar, debe creer que está sirviendo a un rey grande e importante, que vale la pena servir sin recibir nada a cambio. Si la fe que tiene en el Creador no puede hacerle sentir que está sirviendo a un gran rey, entonces no tiene fuerzas para trabajar con alegría. En cambio, él trabaja en ese momento por coacción, venciendo la resistencia, ya que el cuerpo le hace ver que no vale la pena trabajar para otorgarle a un pequeño rey. Y le dice, puedo entender a tu amigo, ya que está trabajando para recibir una recompensa. Por lo tanto, no importa si sirve a un gran rey o a uno pequeño. Lo importante es la recompensa. ¿Y cuál es la diferencia entre un rey grande o uno pequeño? Ya que la recompensa es la que lo convierte en un gran rey. Si él le da una pequeña recompensa, él es un pequeño rey. Encontramos aquí que existe un orden diferente entre dar contento a su Hacedor, cuando es la única razón que lo obliga a dedicarse a la Torah y las misbot, y cuando la razón que lo obliga a participar en la Torah y las misbot es para recibir una recompensa. Vemos que es imposible determinar la verdad de acuerdo con lo que siente la persona. El hecho de que la persona esté trabajando con alegría y entusiasmo no significa que esté en el camino correcto. Esta es la razón por la cual nuestros sabios dijeron, hazte un rab, gran maestro, porque solo el rab puede guiarlo y determinar cuál es el camino que tiene que seguir. Pero la persona que trabaja, aunque sienta lo que es bueno y lo que es malo, aún así no puede saber la verdad porque todavía puede entender un solo escrutinio. El escrutinio de amargo y dulce. Esto es así porque cuando está contento y trabaja con entusiasmo, siente un sabor dulce. Por lo tanto, él dice que está en el camino correcto.
Pero cuando una persona tiene que trabajar de forma coercitiva, la persona siente un sabor amargo. Entonces la persona entiende que está en un estado de descenso. Y este discernimiento lo lleva a comprender que esto es un verdadero escrutinio. Sin embargo, el escrutinio de amargo y dulce fue antes del pecado del árbol del conocimiento. Después del pecado del árbol del conocimiento, nos dieron un escrutinio diferente, llamado verdadero y falso. Es decir, que es posible que una persona sienta dulzura, pero es mentira. Y puede ser que sienta el sabor amargo, pero es verdad. Esto es similar a lo que está escrito en la introducción a Panim Masbirot, que dice, debemos conocer a fondo los dos tipos de escrutinios. El primer escrutinio se llama escrutinio acerca del bien y del mal. Y el segundo escrutinio se llama escrutinio acerca de lo verdadero y lo falso. El primer escrutinio es una fuerza física activa que funciona a través de la sensación de amargo y dulce. Detesta y rechaza la forma amarga porque se siente mal y ama y atrae la forma dulce porque se siente bien. Además de ellos, existe la especie humana, en la que el Creador dejó impreso el poder intelectual activo, que funciona según el segundo escrutinio, que rechaza los asuntos falsos y vacíos, aborreciéndolos hasta el punto de vomitar, y acerca asuntos verdaderos y cualquier beneficio con gran amor. Este escrutinio se llama el escrutinio de lo verdadero y lo falso. Esto se aplica solo a la especie humana, cada uno de acuerdo con su propia medida. Y se debe saber que esta segunda fuerza activa fue creada y le llegó al hombre debido al consejo de la serpiente. Pues por parte de la creación, solo tenía la primera fuerza activa de los escrutinios del bien y el mal, que fue suficiente para servirle en ese momento. En consecuencia, vemos que cuando una persona quiere ir de acuerdo a amargo y dulce, ese escrutinio ya no es verdadero después del pecado del árbol del conocimiento. En cambio, podría ser que la persona sienta el sabor dulce en el trabajo, mientras él esté inmerso en la falsedad, o al revés. Por esta razón, dijeron, hazte un rab y retírate de la duda. Aunque la persona misma determina cómo se siente, pero puede sentir sabor dulce, aunque no esté en el camino de la verdad que nos conduce a la Debekut, adhesión con el Creador, ya que podría estar caminando en la dirección opuesta a la que lo lleva la Debekut con el Creador, donde todo su esfuerzo es para lograr la equivalencia de forma que se aplica en todos los grados, ya que este es el significado del masaj, la pantalla, que está
en el aviut, en el espesor, donde específicamente colocando la pantalla se revelan el deleite y el placer. Esto es lo que debemos interpretar con lo dicho por nuestros sabios. Tengan cuidado con la mitzvah ligera como con la grave, porque no conocen la recompensa por las mitzvot. Aparentemente, hay una contradicción en las palabras de nuestros sabios, que dijeron, grande es el respeto por el padre y por la madre, porque el Creador fue más estricto al respecto, que acerca de su propia gloria. O los actos de bondad son más grandes que la caridad, y muchos otros como ellos. Si dijeron, tengan cuidado con una mitzvah ligera como con una grave, ¿qué significa que sea grande? ¿Cuál es el significado de que una mitzvah es mayor que otra? Mientras se realizan las mitzvot, es imposible saber las mitzvot de quién está observando. Ciertamente, aquel que observa las mitzvot de un gran rey, el cual nos ordenó observar, es más importante que alguien que observa la Torá y las mitzvot de un pequeño rey. De acuerdo con esto, una mitzvah ligera que un gran rey nos ordenó cumplir es ciertamente más importante que alguien que observa una mitzvah grande de un pequeño rey. El hombre siempre tiene ascensos y descensos, es decir, que a veces cree que está sirviendo a un gran rey y a veces lo contrario. Por lo tanto, nuestros sabios nos enseñaron que la grandeza o la pequeñez no dependen de la mitzvah, más bien de la grandeza de quien nos da las mitzvah. Esto es lo que una persona debería tener en cuenta, que cada vez crea que hay un gran rey. En otras palabras, una persona debe tratar de obtener la grandeza del Creador. Esto es lo más importante y no otras cosas.